La expansión de Europa, y la formación del capitalismo moderno. Textos para la historia. Sinopsis. Esta obra comprende gran parte de la expansión de Europa, y la formación del capitalismo moderno, introduciéndose en temas tales como, el conocimiento del Nuevo Mundo, la denuncia del régimen colonial, la compulsión al trabajo, la condena de la conquista, los justos títulos de la conquista, la incorporación de las Indias a Castilla, entre otros. Las epidemias de hambre y peste, que diezmaron en el siglo XIV la población de Europa, afectaron en menor medida a las regiones extremo-occidentales del continente, que fueron por lo mismo las primeras en recuperarse, circunstancia que ha de tenerse en cuenta, junto con las ventajas de su localización geográfica, a la hora de explicar la iniciativa del nuevo impulso expansivo de Europa. Descubrimientos, establecimiento en los nuevos territorios e integración de estos en los anteriores circuitos económicos, son procesos complementarios cuyo desarrollo, determinado simultáneamente por las condiciones de los países descubridores y descubiertos, alcanzó resultados decisivos en el medio siglo siguiente, al descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza por Bartolomé Díaz, 1485, dando origen a realidades tan distintas como el imperio territorial español, o los establecimientos mercantiles de los portugueses. Las causas y motivaciones del fenómeno son muy complejas y difíciles de determinar. A la presión demográfica, ya señalada, han de añadirse los intereses económicos que llevan a Portugal a explorar las costas atlánticas de África con la esperanza de desviar hacia Lisboa la corriente del oro sudanés, que tenía hasta entonces su terminal en Granada, proporcionarse sustitutivos a las especias, malagueta, o, simplemente, colmar su déficit triguero, móviles igualmente aplicables a Castilla. La preocupación religiosa reflejada en las ideas de cruzada, reconquista y difusión del cristianismo, es un factor más a tener en cuenta, a pesar de que las técnicas de investigación histórica de la psicología colectiva no se hayan aplicado aún al tema. La empresa del descubrimiento no se justifica sin embargo con esta enumeración de causas reales o simplemente posibles. Para que se produjese fue preciso una concurrencia de medios y técnicas capaces de dar cauce a las aspiraciones de los españoles y portugueses del siglo XV. Entre ellos hay que destacar la existencia de un sistema capitalista de cambios, en el que destacan las penínsulas italiana e ibérica, junto con un desarrollo de las técnicas de navegación, que iniciado en el siglo XIII con la aparición del timón de popa, que por primera vez permite una eficaz dirección de la nave, conduce en Portugal a fines del siglo XIV o comienzos del XV a la creación de la carabela, excepcionalmente calificada para la navegación atlántica. Los descubrimientos geográficos constituyen la praxis que corresponde a la nueva postura del hombre renacentista ante la naturaleza y cuya teoría será la revolución científica. La rápida expansión del saber cosmológico en los SS. 16 y 17 logra mediante los descubrimientos geográficos un conocimiento empírico acerca de la existencia de nuevos continentes y culturas, a los que por primera vez se engloba en una unidad geográfica y humana a escala mundial. El proceso de los descubrimientos que conduce a la formación de una imagen total de la Tierra, cuya esfericidad es comprobada empíricamente en el viaje Magallanes-Elcano, 1519-22, es el resultado de una acción colectiva, en que los recursos humanos y materiales de los dos reinos peninsulares serán movilizados por los monarcas para desarrollar un plan sistemático de expediciones, elaborado por juntas de expertos en cosmografía y navegación, encargados de establecer las líneas generales de la política descubridora. La unidad geográfica del globo que resulta de los viajes y conquistas va acompañada de un proceso paralelo de integración cultural y económica cuyos resultados más significativos serán la configuración de un poblamiento humano continuo y la aparición de una economía mundial. Los mundos asiático y americano, de los que solo el primero había tenido contactos limítrofes con Europa, entran súbitamente en directa relación con la cultura occidental. En tanto el primero no experimenta sino alteraciones marginales, establecimientos coloniales apoyados en la superioridad militar occidental, América es un nuevo continente, lo que determina el mayor fenómeno de aculturación de la historia, resultado de la puesta en contacto y del proceso de adaptación de dos mundos hasta entonces ignorados entre sí.
El primer problema que se plantea al hombre occidental será determinar el puesto del indio en su mundo, su reconocimiento como criatura humana y por tanto como titular de unos derechos que habrán de ser respetados. El proceso de la conquista implica en el terreno político la imposición de una autoridad ajena y en el social la utilización compulsiva, encomienda, mita, del trabajo indígena. Estas realidades no impedirán que muchos españoles, pese a evidentes intereses contrarios, se planteen el problema de los justos títulos de la monarquía a someter el mundo americano, problema que conducirá a la primera elaboración de un derecho público internacional, obra de la Escuela Justnaturalista de Salamanca, Vitoria, Soto, etc. El planteamiento inicial del problema surge de la constatación del hecho del rápido despoblamiento de la zona del Caribe de que se hace responsable a la obligatoriedad del trabajo indígena. El sermón pronunciado en 1511 por Francio Antonio de Montesinos en La Española, es el punto de arranque de la gran controversia, en que el Ministerio Fiscal tendrá en las gasas su más caracterizado representante. La Junta de Burgos de 1512 consideró válidas las bulas pontificias que concedieron a los reyes católicos la soberanía sobre las tierras descubiertas, legitimando el derecho del monarca a someter por la fuerza a los que no aceptasen su soberanía en virtud del requerimiento, así como la compulsión al trabajo. La condena de la conquista realizada por las gasas desde un planteamiento teórico condujo a la radical revisión realizada por Francisco de Vitoria en su Relecciones Theologicae en que, al tiempo que rechaza muchos de los argumentos habitualmente utilizados, establece los justos títulos al dominio español en América. Mientras el problema político se resolverá afirmando reiteradamente la soberanía de España en las tierras descubiertas, el de la dependencia social del indio pervivirá sin solución definitiva, hasta que las circunstancias económicas modifiquen el régimen de explotación económica y las condiciones laborales. En América la integración política en la monarquía fue acompañada de un proceso de integración social y étnica, mestizaje, derivado del asentamiento español en América. Al mismo tiempo se produjo la incorporación del mundo americano a los circuitos económicos del Viejo Mundo, empezando con el fulminante trasvase de especies vegetales y animales, en especial de Europa a América, que no conocía en el momento de su descubrimiento sino el 17% de las especies vegetales cultivadas. La política económica de la corona favoreció el desarrollo agrícola con objeto de alcanzar el autoabastecimiento de la colonia, al tiempo que trataba de convertirla en mercado reservado para la exportación española y ponía en explotación sus recursos en metales preciosos, vitales para atender a las necesidades monetarias de una economía europea que venía padeciendo desde siglos atrás una situación deflacionista crónica. La expansión económica de Europa hizo aumentar la necesidad de medios de pago y promovió la explotación e importación de metales preciosos que se volcaron sobre Europa a través de Sevilla, estimulando el desarrollo económico, en primer lugar de España, que durante la primera mitad del siglo XVI se beneficia de la tendencia favorable de su balanza comercial con América y conoce un rápido desarrollo de la producción, que no podrá mantener cuando sus precios dejen de ser competitivos y España se convierta en las Indias de Europa, según se dijo en las Cortes de Castilla. Para explicar el fenómeno, la Escuela Económica de Salamanca elabora primero una doctrina monetaria que identifica moneda y mercancía dentro de una teoría psicológica del valor. El valor depende de la estimación que, a su vez, está condicionado por multitud de factores como abundancia o escasez, oferta y demanda, etc. Segundo, la primera formulación de la teoría cuantitativa del valor al establecer una proporcionalidad entre el nivel de los precios y la cantidad de moneda en circulación. Tercero, los elementos básicos de la teoría de la paridad de los poderes de compra, que sirve para explicar la baja de la moneda española frente a las monedas metálicas de otros países. Sobre estos fundamentos el memorial de Luis Ortiz, inmediato a la bancarrota de 1557, presenta un cuadro de conjunto de las causas: insuficiencia industrial que hace a España importadora de productos manufacturados, prejuicios que alejan a la población de los oficios mecánicos, y remedios de la crisis, leyes suntuarias que obliguen al consumo de productos nacionales, reducción del metal en circulación, etc., fórmulas que las exigencias políticas de la dinastía no permitirían aplicar. La aparición del capitalismo moderno,
resultante en buena parte de la explotación colonial, conducirá a la elaboración de una primera teoría económica, el mercantilismo, doctrina que integra hasta hacerlos indiscernibles los intereses del Estado-nación y los de los comerciantes e industriales, por cuanto el objetivo que sus teóricos persiguen es el fortalecimiento del poderío del reino, a través del enriquecimiento de sus ciudadanos, que sólo una balanza comercial favorable podrá mantener. El logro de tales objetivos requiere, primero, el incremento de la población, no hay riqueza ni fuerza sin hombres; segundo, el aumento de la riqueza nacional a través del atesoramiento monetario, bullonismo, reflejo del desarrollo mercantil que lleva a considerar como riqueza no la simple acumulación de bienes con valor en uso, sino el acopio de dinero con valor en cambio. De aquí la inicial confusión entre dinero y riqueza, característica de los metalistas como Malines, para quienes la conservación de los tesoros había de lograrse mediante el control directo de los metales preciosos, prohibición de exportaciones. Esta doctrina, sin desaparecer por entero, cedió el paso a la que veía en una balanza de pagos favorable el medio de atraer al país la riqueza monetaria como pago de los excedentes mercantiles. Tercero, para favorecer el comercio exterior al tiempo que los intereses de los mercaderes, propugnarán en el interior el descenso de la tasa del interés, condenando la usura por cuanto encarece el precio del dinero que los comerciantes necesitan, y el desarrollo del consumo y el lujo. Cuarto, el sistema mercantilista utilizará finalmente los recursos políticos del Estado para estimular la iniciativa privada mediante fórmulas proteccionistas para la industria nacional, colbertismo, o llegando incluso hasta el establecimiento de un régimen de monopolio, actas de navegación. El conocimiento del Nuevo Mundo. En un capítulo de esta carta dijimos desuso que enviamos a vuestras reales altezas relación, para que mejor vuestras majestades fuesen informados, de las cosas de esta tierra y de la manera y riqueza de ella, y de la gente que la posee, y de la ley o secta, ritos y ceremonias en que viven, y esta tierra, muy poderosos señores, donde ahora en nombre de vuestras majestades estamos, tiene 50 leguas de costa de una parte y de la otra de este pueblo, por la costa de la mar es toda llana, de muchos arenales, que en algunas partes duran 2 leguas y más. La tierra adentro y fuera de los dichos arenales es tierra muy llana y de muy hermosas vegas y riberas en ellas, tales y tan hermosas, que en toda España no pueden ser mejores, ansí de apacibles a la vista, como de fructíferas de cosas que en ellas siembran, y muy aparejadas y convenibles, y para andar por ellas y se apacentar toda manera de ganados. Hay en esta tierra todo género de caza y animales y aves conforme a los de nuestra naturaleza, ansí como ciervos, corzos, gamos, lobos, zorros, perdices, palomas, tórtolas, de 2 y de 3 maneras, codornices, liebres, conejos, por manera que en aves y animales no hay diferencia de esta tierra a España, y hay leones y tigres a 5 leguas de la mar por unas partes, y por otras a menos. A más va una gran cordillera de sierras muy hermosas y algunas de ellas son en gran manera muy altas, entre las cuales hay una que excede en mucha altura a todas las otras, y de ella se ve y descubre gran parte de la mar y de la tierra, y es tan alta, que si el día no es bien claro no se puede divisar ni ver lo alto de ella, porque de la mitad arriba está todo cubierto de nubes, y algunas veces, cuando hace muy claro día, se ve por cima de las dichas nubes lo alto de ella, y está tan blanco que lo juzgamos por nieve, mas, porque no lo hemos bien visto, aunque hemos llegado muy cerca, y por ser esta región tan cálida, no lo afirmamos ser nieve, trabajaremos de saber y ver aquello y otras cosas de que tenemos noticia, para de ellas hacer a vuestras reales altezas verdadera relación de las riquezas de oro y plata y piedras, y juzgamos lo que vuestras majestades podían mandar juzgar según la muestra que de todo ello a vuestras reales altezas enviamos. A nuestro parecer se debe creer que hay en esta tierra tanto cuanto en aquella de donde se dice haber llevado Salomón el oro para el templo, mas como a tan poco tiempo que en ella entramos, no hemos podido ver más de hasta 5 leguas de tierra adentro de la costa de la mar, y hasta 10 o 12 leguas de largo de tierra por las costas de una y de otra parte que hemos andado desde que saltamos en tierra, aunque desde la mar mucho más se parece y mucho más vimos viniendo navegando. La gente de esta tierra que habita desde la isla de Cozumel y punta de Yucatán hasta donde nosotros estamos es una gente de mediana estatura, de cuerpos y gestos bien proporcionada,
excepto que en cada provincia se diferencian ellos mismos los gestos, unos horadándose las orejas y poniéndose en ellas muy grandes y feas cosas, y otros horadándose las ternillas de las narices hasta la boca, y poniéndose en ellas unas ruedas de piedras muy grandes, que parecen espejos, y otros se horadan los bezos. De la parte de abajo hasta los dientes, y cuelgan de ellos unas grandes ruedas de piedras o de oro, tan pesadas, que les traen los bezos caídos y parecen muy diformes, y los vestidos que traen es como de almaizales muy pintados, y los hombres traen tapadas sus vergüenzas, y encima del cuerpo unas mantas muy delgadas y pintadas a manera de alquiceles moriscos, y las mujeres de la gente común traen unas mantas muy pintadas desde la cintura hasta los pies y otras que les cubren las tetas, y todo lo demás traen descubierto, y las mujeres principales andan vestidas de unas muy delgadas camisas de algodón muy grandes, labradas y hechas a manera de roquetes, y los mantenimientos que tienen es maíz y algunos cuyes, como los de las otras islas, y potuyuca así como la que comen en la isla de Cuba, y comen la asada, porque no hacen pan de ella, y tienen sus pesquerías y cazas, crían muchas gallinas como las de tierra firme, que son tan grandes como pavos. Hay algunos pueblos grandes y bien concertados, las casas, en las partes que alcanzan piedra, son de cal y canto, y los aposentos de ellas, pequeños y bajos, muy amoriscados, y en las partes donde no alcanzan piedra, hacen las de adobes y encalanlos por encima, y las coberturas de encima son de paja. Hay casa de algunos principales muy frescas y de muchos aposentos, porque nosotros habernos visto más de 5 patios dentro de una sola casa, y sus aposentos muy aconcertados, cada principal servicio que ha de ser por sí, y tiene dentro sus pozos y albercas de agua, y aposentos para esclavos y gente de servicio, que tienen mucha, y cada uno de estos principales tienen a la entrada de sus casas, fuera de ella, un patio muy grande, y algunos 2 y 3 y 4 muy altos, con sus gradas para subir a ellos, y son muy bien hechos, y con estos tienen sus mezquitas y adoratorios y sus andenes, todo a la redonda muy ancho, y allí tienen sus ídolos que adoran, de ellos de piedra, y de ellos de barro, y de líos de palos, a los cuales honran y sirven en tanta manera y con tantas ceremonias, que en mucho papel no se podría hacer de todo ello a vuestras reales altezas entera y particular relación, y estas casas y mezquitas donde los tienen son las mayores y menores más bien obradas y que en los pueblos hay, y tienen las muy atumadas con plumajes y paños muy labrados y con toda manera de gentileza, y todos los días, antes que obra alguna comienzan, queman en las dichas mezquitas incienso, cortándose uno las lenguas, y otros las orejas, y otros acuchillándose el cuerpo con unas navajas, y toda la sangre que de ellos corre la ofrecen a aquellos ídolos, echándola por todas las partes de aquellas mezquitas, y otras veces echándola hacia el cielo, y haciendo otras muchas maneras de ceremonias, por manera que ninguna obra comienzan sin que primero hagan allí sacrificio. El árbol llamado cacao o cacahuat, no es árbol de estas islas, sino de la tierra firme. Hay estos árboles en la Nueva España y en la provincia de Nicaragua y otras partes. Pónese aquí porque estén juntas las materias, como en otro lugar lo tengo dicho, y este es el árbol de todos, el más preciado entre los indios, y su tesoro. Y los caciques y señores que alcanzan estos árboles en sus heredamientos, tienenlos por muy ricos calachunis o príncipes, porque al principal señor llaman calachuni en lengua de Nicaragua, que es tanto como decirle rey, y también se llama teite, que es lo mismo que calachuni o rey. El árbol, en la madera y corteza y hoja, es ni más ni menos que naranjo, y de la misma tez y frescor y grandeza, excepto que las hojas del naranjo, en su nacimiento y pezón tienen una manera de corazón pequeño, y de aquel se funda la hoja. Esos corazones faltan a la hoja de cacao, y en lo demás es así la una como la otra. Mas, porque yo deseo mucho la pintura en las cosas de historia semejantes, y que en nuestra España no son tan usadas, quiero aprovecharme de ella para ser mejor entendido, porque, sin duda, los ojos son mucha parte de la información de estas cosas, y ya que las mismas no se pueden ver ni palpar, mucha ayuda es a la pluma la imagen de ellas. Y así, a este propósito, quiero aquí dibujar estos árboles como yo supiere hacerlo porque, aunque no vayan tan al propósito como yo querría,
bastará la significación del dibujo y mis palabras para que otro lo sepa poner más al natural. Echan por fruta unas mazorcas verdes y alumbradas, en parte, de un color de rojo, son tan grandes como un palmo, menos, gruesas como la muñeca del brazo, o menos y más, a proporción de su grandeza. De dentro son macizas como una nuez cuando se cuaja, o como una calabaza o higuera, y en aquella pasta o cantidad cuajada, hay 4 órdenes de almendras, de alto a bajo, así que cada mazorca tiene 20 o 30 almendras, en más y menos. Así como va madurando la fruta, así se va enjugando aquella carnosidad que está entre las almendras, y ellas quedan sueltas en aquella caja, de donde las sacan después, las guardan y tienen en el mismo precio y estimación que los cristianos y otras gentes tienen el oro y la moneda. Porque así lo son estas almendras para ellos, pues que por ellas compran todas las otras cosas. De manera que, en aquella provincia de Nicaragua, un conejo vale 10 almendras de estas, y por 4 almendras dan 8 pomas o nísperos de aquella excelente fruta que ellos llaman munonzapot, y un esclavo vale 100, en más y menos almendras de estas, según es la pieza o la voluntad de los contrayentes se conciertan. Pero quiero primero decir de la manera que crían y cultivan estos árboles como cosa que tanto precisan, y es así. Que después que los han plantado en la tierra que les parece que es fértil a su propósito, en sitio y agua allí cerca para los regar a sus tiempos ordinarios, y puestos por sus liños, y en compás, desviados unos de otros 10 o 12 pies, porque mejor se alimenten del terreno, porque crecen y cópanse de tal manera, que debajo de ellos todo es sombra, y el sol no puede ver la tierra sino en pocas partes, entre las ramas. Y porque acaece que algunos años el sol los suele abuchornar escaldar de manera que el fruto sale vano, o no cuaja y se pierde, para remedio de esto tienen puestos entre estas arboledas otros árboles que allí llaman los indios, yaguaguit, los cristianos, de la madera negra, que crecen casi al doble que los del cacao los defienden del sol les hacen sombra con sus ramas y hojas, los van mondando quitando los brazos ramas, como van creciendo, para que suban derechos a este propósito. Los cuales árboles son de tal naturaleza, que viven mucho más que los del cacao, nunca se pudren ni caen, y es una de las fuertes maderas que se saben. Estos echan muy hermosas flores, digo los de la madera negra, como rosadas y blancas, a manojitos, como el hinojo, huelen bien, su fruto son unas arvejas que echan unas lentejas algo menores que los altramuces y durísimas. Nunca pierden la hoja, son árboles que los indios precian, así para lo que es dicho como para hacer sus cercas a sus heredades, para la madera de sus casas o búhos, porque dicen ellos que ni perece ni pudre en tiempo alguno. La encomienda. Y lo bueno fue, y que adorna y hermosea todo lo arriba dicho, que los del consejo dieron forma de cómo había de rezar la cédula de los repartimientos que a cada uno se daban, y decía así el gobernador, o que tenía cargo de repartir los indios, que después llamaron, como se dirá, repartidor, yo, fulano, en nombre del rey o de la reina, nuestros señores, por virtud de los poderes que de sus altezas tengo, encomiendo a vos, fulano, tal cacique y tantas personas en él, para que os sirváis de ellos en vuestras haciendas, minas y granjerías, según y como sus altezas lo mandan, conforme a sus ordenanzas, guardándolas, y no de otra manera, porque de otra manera sus altezas no vos los encomiendan, ni yo en su nombre, y si no lo hicieres, os serán quitados, y lo que os hubiere de servido de ellos, será a cargo de vuestra conciencia y no de la de sus altezas, ni de la mía, etc. Esta era la substancia y forma de la cédula, por la cual creían que ya quedaba todo llano y santo, y fuera bien preguntar a alguna de las justicias, si quitaron a uno o alguno los indios por los malos tratamientos. Pero mejor preguntados deben ya de estar, porque todos son muertos. La denuncia del régimen colonial. De las predicaciones de los frailes sobre el buen tratamiento de los indios. Llegado el domingo y la hora de predicar, subió en el púlpito el susodicho padre fray Antón Montesino, y tomó por tema y fundamento de su sermón, que ya llevaba escrito y firmado de los demás, ego vox clamantis indio deserto. Hecha su introducción y dicho algo de lo que tocaba a la materia del tiempo del advenimiento,
comenzó a encarecer la esterilidad del desierto de las conciencias de los españoles de esta isla, y la ceguedad en que vivían, con cuánto peligro andaban de su condenación, no advirtiendo los pecados gravísimos en que con tanta insensibilidad estaban continuamente zambullidos y en ellos morían. Luego torna sobre su tema, diciendo así: para os los dar a conocerme he subido aquí, yo que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla, y, por tanto, conviene que, con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis, la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás no pensasteis oír. Esta vez encareció por buen rato con palabras muy pugnativas y terribles, que les hacía estremecer las carnes y que les parecía que ya estaban en el divino juicio. La voz, pues, en gran manera, en universal encarecida, declaróles cuál era o qué contenía en sí aquella voz. Esta voz, dijo él, que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine, y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos. Estos, no son hombres. No tienen ánimas racionales. No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos. Esto no entendéis. Esto no sentís. ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto, que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Finalmente, de tal manera se explicó la voz que antes había muy encarecido, que los dejó atónitos, a muchos como fuera de sentido, a otros más empedernidos y algunos algo compungidos, pero a ninguno, a lo que yo después entendí, convertido. El requerimiento. Uno de los pontífices pasados que en lugar de este sucedió en aquella dignidad y silla que he dicho, como señor del mundo hizo donación de estas islas e tierra firme del mar océano a los dichos rey y reina y a sus sucesores en estos reinos, con todo lo que en ellas hay, según se contiene en ciertas escrituras que sobre ello pasaron según dicho es, que podréis ver si quisieres, ansí que sus majestades son reyes y señores de estas islas e tierra firme por virtud de la dicha donación y como a tales reyes y señores algunas islas más y casi todas a quien esto ha sido notificado, han recibido a sus majestades y los han obedecido y servido y sirven como súbditos lo deben hacer, con buena voluntad, sin ninguna resistencia, luego sin dilación, como fueron informados de los susodichos, obedecieron y recibieron los varones religiosos que sus altezas les enviaban para que les predicasen y enseñasen nuestra santa fe, y todos ellos, de su libre y agradable voluntad, sin premia ni condición. Algunas se tornaron cristianos y lo son, y sus majestades los recibieron alegre y benignamente, y así los mandaron tratar como a los otros súbditos y vasallos, vosotros sois tenidos y obligados a hacer lo mismo. Por ende, como mejor podemos os rogamos y requerimos que entendáis bien esto que os hemos dicho, toméis para entenderlo y deliberar sobre ello el tiempo que fuere justo, y reconozcáis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice, llamado Papa, en su nombre, y al emperador y reina doña Juana nuestros señores en su lugar, como a superiores y señores y reyes de estas islas y tierra firme por virtud de la dicha donación, consintáis y deis lugar que estos padres religiosos os declaren y prediquen lo susodicho. Si así lo hiciéredes haréis bien aquello que sois tenidos y obligados, y sus altezas en su nombre vos recibiremos con todo amor y caridad, vos dejaremos vuestras mujeres e hijos e haciendas libres e sin servidumbre, para que de ella y de vosotros hagáis libremente lo que quisiéredes y por bien tuviéredes, y no vos compelerá a que vos tornéis cristianos, salvo si vosotros, informados de la verdad,
os quisiéredes convertir a nuestra santa fe católica como lo han hecho casi todos los vecinos de las otras islas, y allende de esto sus majestades os concederán privilegios y exenciones e vos harán muchas mercedes. Y si no lo hiciéredes o en ello maliciosamente dilación pusiéredes, certificados que con el ayuda de Dios nosotros entraremos poderosamente contra vosotros e vos haremos guerra por todas las partes e maneras que pudiéremos, e vos sujetaremos al yugo e obediencia de la Iglesia e de sus majestades, e tomaremos vuestras personas e las de vuestras mujeres e hijos, e les haremos esclavos, e como tales los venderemos e dispondremos de ellos como sus majestades mandaren, e vos tomaremos vuestros bienes. E vos haremos todos los males e daños que pudiéremos, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor y le resisten y contradicen, y protestamos que las muertes e daños que de ellos se recrecieren, sean a vuestra culpa e no de sus majestades ni nuestra, ni de estos caballeros que con nosotros vienen, y de cómo lo decimos y requerimos pedimos al presente escribano que nos lo dé por testimonio signado y a los presentes rogamos que de ellos sean testigos. La compulsión al trabajo. Muy poderoso Señor, vuestra Alteza nos mandó que entendiésemos en ver en las cosas de las Indias, sobre ciertas informaciones que cerca de ello a vuestra Alteza se habían dado por ciertos religiosos que habían estado en aquellas partes, así de los dominicos como de los franciscos, y vistas aquellas y oído todo lo que nos quisieron decir, y aún habida más información de algunas personas que habían estado en las dichas Indias y sabían la disposición de la tierra y la capacidad de las personas, lo que nos parece a los que aquí firmamos es lo siguiente: lo primero, que pues los indios son libres y vuestra Alteza y la Reina, Nuestra Señora, que haya santa gloria, los mandaron tractar como a libres, que así se haga. Lo segundo, que sean instruidos en la fe, como el Papa lo manda, en su bula y vuestras Altezas lo mandaron por su carta, y sobre esto debe vuestra Alteza mandar que se ponga toda la diligencia que fuere necesaria. Lo tercero, que vuestra Alteza les puede mandar que trabajen, pero que el trabajo sea de tal manera que no sea impedimento a la instrucción de la fe y sea provechoso a ellos y a la República, y vuestra Alteza sea aprovechado y servido por razón del señorío y servicio que le es debido por mantenerlos en las cosas de nuestra santa fe y en justicia. Lo cuarto, que este trabajo sea tal que ellos lo puedan sufrir, dándoles tiempo para recrearse, así en cada día como en todo el año, en tiempos convenibles. Lo quinto, que tengan casas y hacienda propias, la que pareciere a los que gobiernan o gobernaren de aquí adelante las Indias, y se les dé tiempo para que puedan labrar y tener y conservar la dicha hacienda a su manera. Lo sexto, que se dé orden como siempre tengan comunicación con los pobladores que allá van, porque con esta comunicación sean mejor y más presto instruidos en las cosas de nuestra santa fe católica. Lo séptimo, que por su trabajo se les dé salario conveniente, y esto no en dinero, sino en vestidos y en otras cosas para sus casas. Joanes, Episcopus Palentinus, Comes. La condena de la conquista. Que esta guerra sea injusta se demuestra, en primer lugar, teniendo en cuenta que ninguna guerra es justa si no hay alguna causa para declararla, os decir, que la merezca el pueblo contra el cual se mueve la guerra, por alguna injuria que le haya hecho el pueblo que ataca. Pero el pueblo infiel que vive en su patria separada de los confines de los cristianos, y al que se decide atacar con la guerra sin más razón que la de sujetarlo al imperio de los cristianos, la de que se disponga a recibir la religión cristiana y la de que se quiten los impedimentos de la fe, no le ha hecho al pueblo cristiano ninguna injuria por la cual merezca ser atacado con la guerra, luego esta guerra es injusta. Esta guerra es inicua, y la razón es que daña la piedad referente a Dios. La daña disminuyendo o poniendo obstáculos a la misma piedad divina, al culto y honor divinos, que se acrecentarán con la dilación de la fe, y con la conversión de los gentiles a quienes estos hombres escandalizan, despedazan y matan. Es, finalmente, una guerra tiránica. Primero, porque es violenta y cruel, y se hace sin haber culpa ni causa, como obra propia de ladrones, salteadores y tiranos, porque no tienen ningún derecho para hacer las cosas profundamente injuriosas y nefandas que hacen, trayéndoles a los gentiles las mayores plagas, angustias y calamidades, como si fueran, que de hecho lo son, una ruina de la mayor parte del género humano. Segundo, porque anteponen su propia utilidad particular y temporal,
cosa que es propia de los tiranos, al bien común y universal, es decir, al honor divino y a la salvación y vida espiritual y temporal de innumerables personas y pueblos. De donde se deduce que el principado adquirido con tal guerra es injusto, malo y tiránico, y está lleno de las maldiciones de Dios. Los justos títulos de la conquista. De los títulos no legítimos por los que los bárbaros del Nuevo Mundo pudieron venir a poder de los españoles. 1. Los indios bárbaros antes de que los españoles llegasen a ellos eran los verdaderos dueños en lo público y privado. 2. El emperador no es señor de todo el mundo. 3. El emperador, aunque fuese dueño del mundo, no por ello podría ocupar las provincias de los bárbaros, establecer nuevos señores, deponer a los antiguos y cobrar tributos. 4. El Papa no es señor civil o temporal de todo el orbe, hablando con propiedad de dominio y potestad civil. 5. El sumo pontífice, aunque tuviera potestad secular en el mundo, no podría darla a los príncipes seculares. 6. El Papa tiene potestad temporal en orden a las cosas espirituales. 7. El Papa no tiene ninguna potestad temporal sobre los bárbaros indios ni sobre otros infieles. 8. A los bárbaros, si no quieren reconocer dominio alguno del Papa, no por eso se les puede hacer guerra ni ocupar sus bienes. 9. Si los bárbaros, antes de que oyeron la fe de Cristo, pecaron con pecado de infidelidad, por no creer en Cristo. 10. ¿Qué se requiere para que la ignorancia pueda computarse a uno, y sea pecado o vencible? 11. Si los bárbaros están obligados a creer ante el primero que les anuncia la fe cristiana, de modo que pecan mortalmente no creyendo en el Evangelio de Cristo por su simple anunciación, etc. 12. A los bárbaros, porque simplemente, se les anuncia y propone la fe y no quieren recibirla al punto, no pueden por esta razón los españoles hacerles guerra, ni actuar contra ellos por derecho de guerra. 13. Los bárbaros, solicitados y advertidos para que oigan pacíficamente a los que hablan de la religión, si no lo quieren hacer, no se excusan de pecado mortal. 14. Cuando los bárbaros están obligados a recibir la fe de Cristo bajo pena de pecado mortal. 15. Si a los bárbaros hasta ahora se les ha propuesto y anunciado la fe cristiana de tal modo que estén obligados a creer bajo nuevo pecado, no está bastante claro, según el autor. 16. A los bárbaros, porque se les haya anunciado probable y suficientemente la fe y no hayan querido recibirla, no por ello, sin embargo, se les puede perseguir con guerra y despojarles de sus bienes. 17. Los príncipes cristianos no pueden, ni aun con autoridad del Papa, reprimir a los bárbaros por los pecados contra la ley natural, ni castigarles por razón de ello. De los títulos legítimos por los que pudieron venir los bárbaros a la obediencia de los españoles. El primer título puede denominarse de la sociedad y comunicación natural. Respecto a esto, sea la primera conclusión, los españoles tienen derecho a andar por aquellas provincias y a permanecer allí, sin daño alguno de los bárbaros, sin que se les pueda prohibir por estos. Se prueba, 1. Por el derecho de gentes, que o es el derecho natural o se deriva del derecho natural. Instituta 1, 2, 1, quod naturalis ratio inter omnes gentes, la Instituto dice homines, constituit, vocaturius gentium lo que la razón natural establece entre todas las gentes o pueblos, la Instituto dice hombres, se llama derecho de gentes. Pues en todas las naciones se tiene por inhumano acoger mal a los huéspedes y extranjeros, sin causa especial alguna. Y, por el contrario, por humanidad y cortesía, portarse bien con los huéspedes, a no ser que los extranjeros hicieren mal al llegar a otras naciones. 2. Al principio del mundo, como todas las cosas eran comunes, era lícito a cada uno dirigirse y recorrer cualquiera región que quisiera. Y no se ve que esto se haya quitado por la división de las cosas. Pues nunca fue intención de las gentes por tal división quitar la comunicación de los hombres. 3. Se puede todo lo que no está prohibido o produce injuria a otros o es en detrimento de otros, es así que, como suponemos, tal peregrinación de los españoles es sin injuria o daño de los bárbaros, luego es lícita. 10. Por derecho natural todas las cosas son comunes a todos, y el agua corriente y el mar, y los ríos y puertos, y las naves, por derecho de gentes, es lícito atracarlas a ellos, Instituto 2, 1, 1.5,
y por la misma razón se consideran públicas, luego a nadie puede prohibirse usar de ellas. De lo que se sigue que los bárbaros harían injuria a los españoles si se lo prohibieran en sus regiones. 11. Ellos admiten a todos los otros bárbaros de cualquiera parte, luego harían injuria no admitiendo a los españoles. 12. Porque si los españoles no pudieran andar entre ellos, esto sería por derecho natural, divino o humano. Por el natural o divino ciertamente se puede. Sí, pues, hubiera una ley humana que lo prohibiera sin alguna causa de derecho natural y divino, sería inhumano y no racional, y en consecuencia no tendría fuerza de ley. Otro, segundo, título puede haber, a saber, la causa de la propagación de la religión cristiana. En cuyo favor, sea la primera conclusión, los cristianos tienen derecho a predicar y anunciar el Evangelio en las provincias de los bárbaros. Esta conclusión es manifiesta, por aquello de predicad el Evangelio a todas las criaturas, etc., y también, la palabra del Señor no está presa, 2 Tim 2, 9. En segundo lugar, se muestra por lo dicho. Porque si tienen el derecho de andar y comerciar entre ellos, pueden por tanto enseñar la verdad a los que quieran oírla, sobre todo en lo que atañe a la salvación y la felicidad mucho más que en lo que atañe a cualquier disciplina humana. Tercero, porque en otro caso, quedarían fuera del estado de salvación si no se permitiera a los cristianos ir a anunciarles el Evangelio. Cuarto, porque la corrección fraterna es de derecho natural, como el amor, y como todos ellos están no solo en pecado sino fuera del estado de salvación, por tanto, corresponde a los cristianos corregirles y dirigirles, y aún parece que están obligados a ello. Quinto y último, porque son prójimos, como arriba se ha dicho. Es así que Dios manda a cada uno cuidar a su prójimo, Ecl 17, 12, luego corresponde a los cristianos instruir a los ignorantes en las cosas divinas. La incorporación de las Indias a Castilla. Que las Indias occidentales estén siempre unidas a la corona de Castilla, y no se puedan enajenar. Por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos, somos Señor de las Indias Occidentales, islas y tierra firme del mar océano, descubiertas y por descubrir y están incorporadas en nuestra Real Corona de Castilla. Y porque es nuestra voluntad, y lo hemos prometido y jurado, que siempre permanezcan unidas para su mayor perpetuidad y firmeza, prohibimos la enajenación de ellas. Y mandamos que en ningún tiempo puedan ser separadas de nuestra Real Corona de Castilla, desunidas ni divididas en todo o en parte, ni sus ciudades, villas ni poblaciones, por ningún caso ni en favor de ninguna persona. Y considerando la fidelidad de nuestros vasallos, y los trabajos que los descubridores y pobladores pasaron en el descubrimiento y población, para que tengan mayor certeza y confianza de que siempre estarán y permanecerán unidas a nuestra Real Corona, prometemos y damos nuestra fe y palabra real, por nos y los reyes nuestros sucesores, de que para siempre jamás no serán enajenadas ni apartadas en todo o en parte, ni sus ciudades ni poblaciones, ni por ninguna causa o razón, o en favor de ninguna persona. Y si no son nuestros sucesores hiciéramos alguna donación o enajenación contra lo susodicho, sea nula, y por tal la declaramos. Moneda y mercancía. Del justo precio de la cosa. Justo precio de la cosa es aquel que comúnmente corre en el lugar y tiempo del contrato al contado, consideradas las particulares circunstancias de la manera del vender y comprar, y la abundancia de las mercaderías, la abundancia del dinero, la muchedumbre de los compradores y vendedores, y el aparejo que hay para haber las tales cosas y el provecho que hay del uso de ellas a arbitrio de buen varón, excluido todo engaño y malicia. Declaro cada cosa. Dije en el lugar, porque sola la mudanza de un lugar a otro sube o abate el precio, según que en aquel lugar hay abundancia o falta de mercaderías, como se ve por la experiencia, que en los puertos de mar vale más barato el pescado, y las cosas donde nacen valen más barato que donde las llevan de acarreo. Dícese también el lugar porque se ha de mirar el lugar donde se celebra el contrato y no donde está la mercadería. Porque desde el lugar donde se hace el contrato se consigna la mercadería que está en otra parte y desde allí se da el señorío de ella, porque si yo compro las especias que están en Génova, estando yo en Milán y allí hago el precio y las pago en Milán, el justo precio es el que corre en Milán,
como dice Silvestre, dije más tiempo, porque solo el tiempo sube o abate el precio de la cosa, como es claro que más vale el trigo en el mes de mayo comúnmente que en el mes de agosto solo por el tiempo. Dije considerada la manera del vender, porque el que vende rogando pone ordinariamente más barato precio a su mercadería que el que vende rogado, de donde se ve que el que compró una pieza de paño de casa del mercader por justo precio, en su poder vale menos por convidar a los mercaderes y compradores con ella, porque como dice el proverbio latino ultronee merces vilescunt. Las mercaderías voluntariamente vendidas valen menos y se envilecen. Dije la abundancia de mercaderes y dinero, etc., porque en la verdad esta es la causa principal de ser cara o barata la mercadería, a la cual se reducen las tres dichas del tiempo y lugar y manera de vender. Porque sola la abundancia o falta de mercaderías, de mercaderes y dinero hace subir o bajar el precio, como la experiencia lo enseña a los prácticos en ferias, porque si la cosa vale más en un tiempo que otro, en un lugar que otro, o vendida rogando o rogado, es por la abundancia o falta de las mercaderías, mercaderes y dinero, porque si en el lugar donde hay mercaderías llevan muchos de muchas partes, valdrán barato, que no por otra razón vale más barato el huevo en la aldea que en la ciudad. Sino porque en la aldea hay más abundancia de huevos y más falta de compradores y de dineros. Y si en el agosto vale menos el trigo que en el mayo es porque en el agosto hay más abundancia de trigo que en el mayo es, y si vendiendo rogando con la cosa vale menos es porque no hay muchos compradores, que si hubiese muchos que la quisiesen comprar no se vendería por menos de lo que costó de lo justo. De manera que para arbitrar el justo precio de la cosa solamente se han de considerar estas tres cosas. La abundancia o falta de mercaderías, de mercaderes y dinero, o de cosas que se conmuten, truequen y cambien en lugar de dinero. Fúndase esta doctrina en la de Aristóteles que dice, precium rei humana indigentia mensurat. La necesidad de los hombres pone precio a la cosa, por lo cual vemos que las casas y heredades valen mucho menos después de las guerras y pestilencias que antes, porque no hay tantos compradores como antes, sin haber empeorado las casas ni heredades. También al fin de los mercados y ferias valen las mercaderías menos que en el medio de ellas, porque se han ido muchos compradores y sus dueños no quieren esperar a otros. Donde se infiere que la causa o motivo por que alguno vende no sube ni abate el precio, de manera que no hace al caso si alguno vende por necesidad o por voluntad, ni si el que vende es rico o pobre. Así que si en una feria el rico y el pobre cada uno por sí compran una pieza de paño por justo precio de 100, y después el rico la vende por 70 y el pobre por otro tanto, al rico movió voluntad, al pobre necesidad, el justo precio de ambas piezas será 70, porque de otra manera seguiríase que valdría más la hacienda del pobre que la del rico, seguiríase también que si el pobre vendiese por más de lo justo, que la necesidad le excusaría, persuádese esto porque cuando en la almoneda por justicia se vende la prenda del pobre, el justo precio es el que comúnmente se halla y si hay muchos compradores vale mucho y si pocos poco, y lo mismo es de la prenda del rico. Dije excluido todo engaño y malicia porque si hubiese engaño de parte de los compradores o vendedores no sería justo precio el que comúnmente se hallase en el lugar y tiempo, etc. De parte de los compradores si hiciesen monopolio o concierto que comprase uno por todos, o que no diese sino a tal precio, o que no comprasen hasta tal día, porque viendo los mercaderes que no hay compradores abaten su mercadería del justo precio, o para comprar barato sacan muchas mercaderías que no se han de vender como si se hubiesen de vender para hacer abajar las mercaderías que quieren comprar. De parte de los vendedores si hiciesen también trato, o monopolio que vendiese uno por todos, o que no vendan sino a tal precio, o hasta tal día porque viendo los compradores que no hay vendedores suban el precio más de lo justo. Estos tales son robadores y lobos. Lo segundo y muy fuerte que todas las mercaderías se encarecen por la mucha necesidad que hay y poca cantidad de ellas, y el dinero, en cuanto es cosa vendible, trocable o conmutable por otro contrato es mercadería por lo susodicho, luego también él se encarecerá con la mucha necesidad y poca cantidad de él. Lo tercero que, siéndolo al igual en las tierras do hay gran falta de dinero, todas las otras cosas vendibles y aun las manos y los trabajos de los hombres se dan por menos dinero que en España, valen mucho menos el pan, vino, paños, manos y trabajos, y aun en España, el tiempo que había menos dinero, por mucho menos se daban las cosas vendibles,
las manos y trabajos de los hombres, que después que las Indias descubiertas la cubrieron de oro y plata. La causa de lo cual es que el dinero vale más donde y cuando hay falta de él, que donde y cuando hay abundancia, y lo que algunos dicen que la falta de dinero abate al nacer, de que su sobrada subida hace parecerlo al más bajo, como un hombre bajo cabe un muy alto parece menor que cabe su igual. Y esta posibilidad es la regla cierta del justo, conveniente precio del pan, y cualquiera otra consideración o cuenta que se haga para medir y tantear su natura, y justo precio será incierta y desigual y dañosa a la comunidad. El valor y estimación de la moneda y de los metales de que se labra es muy diversa y variable en diversas provincias, ocasiones y tiempos, y así, por la consideración del valor del dinero, no se puede tantear precio que sea universalmente conveniente y justo para, en todos tiempos y lugares. De la misma manera se hallará inútil para este tanteo la comparación del valor de otras cosas usuales con el del trigo, como diciendo que tanta cantidad de vino o aceite será razón que valga cada fanega, porque es medir lo incierto con lo incierto, y el valor de aquellas cosas y su bondad, es cosa desigual e incierta en años y lugares y temporales diferentes. Teoría cuantitativa del valor. El séptimo respecto que hace subir o bajar el dinero, que es de haber gran falta y necesidad o copia de él, vale más donde, o cuando hay gran falta de él, que donde hay abundancia, como lo tienen Calderino, Laurencio, Rodulfo y Silvestro, con quien Cayetano y Soto concuerdan. Por cuya opinión hace lo primero, que este es el común concepto de casi todos los buenos y malos de toda la cristiandad, y por eso parece voz de Dios y de la naturaleza. Lo segundo, y muy fuerte, que todas las mercaderías se encarecen por la mucha necesidad que hay, y poca cantidad de ellas, y el dinero, en cuanto es cosa vendible, trocable o conmutable por otro contrato, es mercadería, por los uso dicho, luego también él se encarecerá con la mucha necesidad y poca cantidad de él. Lo tercero, que, siéndolo al igual, en las tierras donde hay gran falta de dinero, todas las otras cosas vendibles, y aun las manos y trabajos de los hombres se dan por menos dinero que do hay abundancia de él, como por la experiencia se ve que en Francia, do hay menos dinero que en España, valen mucho menos el pan, vino, paños, manos y trabajos de hombres, y aun en España, el tiempo que había menos dinero, por mucho menos se daban las cosas vendibles, las manos y trabajos de los hombres, que después que las Indias descubiertas la cubrieron de oro y plata. La causa de lo cual es que el dinero vale más donde y cuando hay falta de él, que donde y cuando hay abundancia. La razón por qué los ducados de Flandes cuestan comúnmente más en Medina que los mismos de Medina, es que los ducados valen harto más allí que aquí, y aunque la ausencia quite algo de su precio, pero no quita tanto que no quede siempre mucho más caro. La tercera razón que otros piensan ser fundamento es la diversa estimación de la moneda. Y para entenderla, porque es muy buena, es de advertir no ser lo mismo el valor y precio del dinero y su estima. Ejemplo clarísimo es de esto que en Indias vale el dinero lo mismo que acá, conviene a saber, un real 34 maravedís, un peso de Minas 13 reales, y lo mismo vale en España, mas, aunque el valor y precio es el mismo, la estima es muy diferente en entrambas partes. Que en mucho menos se estima en Indias que en España. La calidad de la tierra y su disposición lleva de suyo que, en entrando uno en ella, se le engendra un corazón tan generoso en esta tecla, que no tiene una docena de reales en más, que acá, a modo de decir, una de maravedís. Tras las Indias do en menos se tiene es en Sevilla, como ciudad que recibe en sí todo lo bueno que hay allá, luego las demás partes de España. Estímase mucho en Flandes, en Roma, en Alemania, en Inglaterra. La cual estima y apreciación se causa, lo primero, de tener gran abundancia o penuria de estos metales, y como en aquellas partes nace y se coge tiénese en poco, que aun los hombres, según el refrán, no se honran ni se estiman comúnmente en su patria. Conforme a esto es que los religiosos agustinos y soldados que su majestad envió poco de la Nueva España a la China, do crían los ríos mucho oro, les dicen a los indios que dello tienen ya gran hastío, como se dan tan poco por sacarlo, responden ellos, que allí en los ríos está seguro para cuando lo quisieren. Hace también mucho al caso haber mucho que comprar y vender, aunque la primera causa es la principal.
Vemos que en las Indias hay mucho que comprar y se compra por precios excesivos, como cosa que va tan lejos de acarreo, y con todo se estima el dinero en menos porque la abundancia es tan grande que deshace esta otra causa, mas en otras partes cierto el ser lugar de trato común, especialmente de extranjeros, hace valer mucho la moneda, porque allí no solo se compra y vende lo que se gasta a la tierra adentro sino lo que se ha de llevar a todas las otras, como en Flandes, donde todos van o envían a mercar, o en Roma donde muchos extranjeros van a residir y gastar en mantenerse o en seguir sus pretensiones, que son grandes en pagar las pensiones de sus beneficios a los curiales o en haberlos o conmutarlos, en alcanzar y expedir gracias, breves, exenciones, dispensaciones. Como están en tierra ajena y no les envían de las suyas reales no pueden dejar, lo uno, de tener necesidad, lo otro de hacer, con su continua necesidad, sea el dinero tenido en mayor estima, aunque no se mude el valor. Esta misma distinción de precio y estima percibiremos claramente por lo que se suele decir de un avaro. Que tiene el real en 34, valiéndolos cualquier real en poder de quien quiera, mas los liberales esta misma cantidad estiman en menos, los avaros, al contrario, aún en 40. Así hay reinos y provincias que por estas causas que tengo dichas y por otras que pueden concurrir y en efecto concurren que no las alcanzo o no se me ofrecen, vale y se estima en mucho más el dinero que aquí, reteniendo un mismo precio en entrambas partes. Clarísimo ejemplo de esto es que, dentro aún de España, siendo los ducados y maravedís de un mismo valor, vemos que en mucho más se tienen 1000 ducados en Castilla que en Andalucía y aún en una misma ciudad por la diversidad de los tiempos hallamos el mismo discrimen. Que ahora 30 años eran gran cosa 200.000 maravedís que en la era presente no se estiman en nada con ser los maravedís de un mismo precio. Pues la diferente reputación que han hecho los tiempos, dentro de un mismo pueblo, en la moneda por varios sucesos, causan las razones que dije en un mismo tiempo en diversos reinos. Todo esto, supuesto y entendido, digo que la justicia de los cambios que ahora se usan estriba y se funda en la diversa estima de la moneda que hay en diversas partes y que esto basta para justificarlas. Encuentro que los altos precios que tenemos actualmente se deben a unas 4 o 5 causas. La principal y casi única, a la que nadie se ha referido hasta ahora, es la abundancia de oro y plata, que actualmente es mucho mayor en este reino que hace 400 años, para no remontarnos más lejos. Más aún, los registros de la Corte y de la Cámara no alcanzan más allá de unos 100 años, lo demás ha de obtenerse de viejas historias, con poca seguridad de exactitud. La segunda razón a que obedecen los altos precios se debe, en parte, a los monopolios. La tercera es la escasez, ocasionada parcialmente por la exportación y también por el desperdicio. La cuarta es el placer de los reyes y grandes señores, que elevan el precio de las cosas que les agrada. La quinta se refiere al precio del dinero, que ha bajado de su tipo anterior. Me ocuparé brevemente de todos estos puntos. La principal razón por la que se eleva el precio de todas las cosas, donde quiera que estén, es la abundancia de moneda, la cual gobierna el avalúo y precio de las mercancías. Ahora lo que sucede es que el español, que obtiene su subsistencia solamente en Francia, estando obligado por necesidad inevitable a venir aquí por trigo, telas, drogas, tintes, papel y aun muebles y todos los productos de las artes manuales, va a los confines de la tierra, en busca de oro y plata y especias para pagarnos con ellas. Por otra parte, el inglés, el escocés y toda la gente de Noruega, Suecia, Dinamarca y la costa del Báltico, que tienen una infinidad de minas, extraen los metales del centro de la tierra para comprar nuestros vinos, nuestro azafrán, nuestros cereales, nuestra tintura y especialmente nuestra sal, que es un maná que Dios nos da, como un favor especial, a costa de poco trabajo. Otra causa de la riqueza de Francia es el comercio con el Oriente, que se abrió a nosotros como resultado de la amistad entre la Casa de Francia y la de los otomanos en tiempos de Francisco I, así es que desde entonces los mercaderes franceses han hecho negocios con Alejandría, El Cairo, Beirut y Trípoli, también como los venecianos y genoveses, y tienen, al igual que los españoles, una buena posición en Fez y Marruecos. Este tráfico principió cuando los judíos fueron arrojados de España por Fernando y se establecieron en Languedoc,
acostumbrando a los franceses a comerciar con Berbería. Otra causa de la abundancia de oro y plata ha sido el Banco de León, que fue abierto, para decir la verdad, por el rey Francisco I, quien comenzó a pedir prestado con el 8% y un cuarto, su sucesor con el 10%, después el 16% y un medio y arriba el 20% en casos de emergencia. Inmediatamente los florentinos, lucanos, genoveses, suizos y alemanes, atraídos por las altas ganancias, trajeron a Francia una gran cantidad de oro y plata. Muchos de ellos se establecieron aquí, en parte por la suavidad del clima y en parte por la natural bondad del pueblo y la fertilidad del suelo. Estos, señor, son los medios que nos han traído oro y plata en abundancia en los últimos 200 años. Hay mucho más en España e Italia que en Francia, debido a que en Italia aún los nobles se ocupan del comercio, y la gente de España no tiene otra ocupación, y así todo es más caro en España que en Italia. Esto es cierto aun tratándose de los sirvientes y artesanos, lo cual atrae a nuestros cocheros hacia España, como lo he comprobado por mí mismo, porque ganan 3 veces más que en Francia, porque el rico, orgulloso e indolente español vende su trabajo muy caro, como lo atestigua Clenard, quien escribe en sus cartas, en una nota por separado, para ser rasurado en Portugal, 15 ducados por año. Es, por lo tanto, la abundancia de oro y plata la que causa en parte los elevados precios de las cosas. La paridad de los poderes de compra. Hemos de tratar en este opúsculo cómo y de cuántos modos se puede trocar una moneda por otra y cómo se suele tratar de muchas, que no se puede hacer, diremos lo lícito e ilícito, lo justo y prohibido. 3 causas han habido hasta ahora do nació y salió este contrato. La primera, la diversa materia y valor de moneda que hay en diversas partes, una de cobre y plomo, y aún yo he visto una que es fruta de comer, el cacao que usan los indios de Nueva España en sus ventas y compras. Hay otras de plata, otras de oro y en cualquier de ellas diversos valores. En la de cobre, plomo y estaño hay cuartos, ochavos y blancas, y solía haber tarjas y nuevas. En la de plata hay reales, medios y enteros, de A2, de A4 y de A8, que es un peso de tepusque. En oro hay coronas, ducados y doblones de A4, de A8 y de A10. Y como ahora corren estas monedas, corrían en otro tiempo otras diversas que tenían y tienen muchas veces necesidad los hombres de trocar, en un mismo lugar, una moneda por otra, reales por maravedís, coronas por reales, doblones por ducados, para diversos intentos. De esta raíz y suerte manó la primera especie de cambio que por su bajeza llaman todos menudo, y realmente es menuda y poca su ganancia, que consiste en trocar una moneda gruesa por otra menuda, o, al contrario, como parece en estos ejemplos que poníamos. Concurría lo segundo, a las veces haber menester uno luego aquí los dineros que tenía ausentes en otra ciudad dentro del reino, o fuera, y estaba necesitado trocar la suya con la que de presente aquí hallaba en poder de algún vecino. Esta necesidad inventó el cambio real, que es trocar 2 monedas de un mismo valor, o diverso, por solo estar en diversos lugares. De la cual necesidad, de más de las causas particulares y accidentales que pueden concurrir, o de no haber traído los suyos consigo, o, si trujo, haberlos gastado, concurren en muchas partes otras generales y comunes, que es, principalmente, no poder pasar la moneda de una provincia a otra, o por ser el metal diferente o el precio desigual, o, si todo es conforme, por estar prohibido el pasaje con penas que no se quieren exponer a la ejecución de ellas. Lo primero, no en todos los reinos y provincias tienen los metales un mismo valor sino diferente, según que o el oro es en sí más subido y la plata más fina, o la tierra y su prosperidad es más expediente. Un oro hay bajo de pocos quilates, otro de muchos. El de tepusque es bajísimo, el de minas excelente. Así un peso de tepusque vale 8 reales, uno de minas 13. Entre los cuales, como consta, puede haber trueque y permuta siendo desigual su valor. También sucede que una provincia y tierra es abundante de un metal y pobre de otro, do viene que el que corre en una parte no corre ni se recibe en otra, y están necesitados los negociantes de ambas partes a no sacarlo de ninguna, sino darlo a persona que tenga crédito fuera para que se pueda valer de ello do a menester. Y aun el mismo metal,
en la misma cantidad y de la misma figura vale más en un reino que en otro. Diferencia y desigualdad provechosa y prudente, para que no se pueda llevar fuera, que es un no poder poderosísimo y utilísimo, sino que siempre lo tenga en sí el reino y sea rico. Porque una de las cosas principalmente requisitas para la prosperidad y felicidad de un reino es tener en sí, a la continua, gran cantidad de moneda y abundancia de oro y plata, que son en sustancia todas las riquezas temporales de esta vida, o todas se vienen a resolver en ellas, teniendo dineros las tienen en alguna manera todas. Pocas o ningunas le faltarán, que a la fama de su riqueza le traerán aún hasta los unicornios y elefantes del preste Juan. Y lo que destruye esta abundancia y causa pobreza es la saca cuando se permite, porque no puede haber tanta fertilidad y copia que, si a la continua se disminuye, en fin, no se acabe y necesariamente se disminuye llevándose fuera. De lo cual son buen testigo las Indias occidentales que, con ser tierras tan fértiles y abundantes de estos metales que son su propia cosecha y frutos, y los producen y llevan como otras producen viñas y olivas, muchas veces, con la continua saca que hay para estos reinos, se siente tan gran penuria que no parece en hartos días punta de plata. A cuya causa toman algunas repúblicas, por remedio de este mal, subir el precio a la moneda, medio muy eficaz e infalible para impedir fácilmente nunca se saque, cosa que por ninguna otra vía ni pena se consigue. Porque estándoles en tanto a los mercaderes no la pueden ni osan llevar aparte do vale menos, por la pérdida. Que si me cuesta una corona en Sevilla 16 reales, no la llevaré a Florencia si vale solo 12, y es muy mejor remedio este para conservar los metales en el reino, que no vedar ni prohibir la saca con pena aún de la vida, como en España, que por mucho se mande y por rigor que se ponga en ejecutarlo, despojan la tierra los extranjeros de oro y plata e hinchen la suya, buscando para ello 2000 embustes y engaños, tanto que en España, fuente y manantial a modo de decir de escudos y coronas con gran dificultad se hallan unas pocas y si vais a Génova, a Roma, a Amberes, a Venecia y Nápoles veréis en la calle de los banqueros y cambiadores sin exageración tantos montones de ellos acuñados en Sevilla, como hay en San Salvador o en el Arenal, de melones. Si este despojo y robo tan manifiesto se hubiera remediado desde el principio que las Indias se descubrieron, según han venido millones, estoy por decir hubiera más oro y plata en España que había en sola Jerusalén reinando Salomón. Un programa de desarrollo. Entendido está que de una arroba de lana que a los extranjeros cuesta 15 reales, hacen obraje de tapicerías y otros paños y cosas labradas fuera de España, de que vuelven de ello mismo a ella, valor de más de 15 ducados, y por el semejante de la seda cruda en madeja, de 2 ducados que les cuesta una libra, hacen rasos de Florencia y terciopelos de Génova, telas de Milán y otras de que sacan aprovechamiento de más de 20 ducados, y en el hierro y acero, de lo que les cuesta un ducado. Hacen, frenos, tenazuelas, martillos, escopetas, espadas, dagas y otras armas y cosas de poco valor, de que sacan más de 20 ducados, y a veces más de 100. Y ha venido la cosa a tanta rotura, que aún la vena de que se hace el hierro llevan a Francia, y allá tienen de poco acá herrerías nuevas, todo en daño no solo de nuestras honras, pues nos tratan peor que a bárbaros, más aún de nuestras haciendas, pues con estas industrias nos llevan el dinero, y la misma orden se tiene en la grana y en la cochinilla y en los demás que en España se cría y viene de Indias, que demás de proveerse otros reinos de lo que Dios nuestro Señor nos da en estos, que ni sabemos aprovecharnos de ellos ni conservarlos, es causa no solo de llevarnos el dinero, mas de que en estos reinos valgan las cosas tan caras por vivir por manos ajenas, que es vergüenza y grandísima lástima de ver, y muy peor lo que burlan los extranjeros de nuestra nación, que cierto en esto y en otras cosas nos tratan muy peor que a indios, porque a los indios para sacarles el oro o plata llevárnosles algunas cosas, de mucho o poco provecho, mas a nosotros con las nuestras propias no solo se enriquecen y aprovechan de lo que les falta en sus naturalezas, mas llévanos el dinero del reino con su industria. Sin trabajar de sacarlo de las minas, como nosotros hacemos. Y el remedio para esto es vedar que no salgan del reino mercaderías por labrar, ni entren en él mercaderías labradas. Con esto es visto que los mercaderes extranjeros vendrán a comprar lo que les falta en sus tierras, y como ahora pagan por el arroba de lana 15 reales,
pagarán por la obra que de ella resultare 15 ducados y así en todo lo demás, conforme a lo dicho, que por cuenta líquida se verificará que, si se pasa de presente 1.000.000 de mercaderías en cada un año, sacarán, por lo menos, remediándose lo susodicho de aquí adelante, con sola la mercadería que tenía el dicho valor más de 8 o 10 millones, y de todo lo que de los susodichos se montare, es imposible que vuelva a España la 10ª parte de su valor de mercaderías por labrar de otros reinos, y lo restante forzosamente a devolver en dineros. Y la orden que en los susodichos se ha de tener se entenderá por otro memorial adelante de esto, por lo que se verá más claro el remedio y otros grandes bienes que de ello redundarán a siglo majestad y a estos reinos de España y el orden que en ello se debe tener para que se haga sin dificultades y es lo siguiente. Lo primero, que deroguen las leyes del reino por las cuales están los oficiales mecánicos aniquilados y despreciados, y se promulguen y hagan otras en favor de ellos, dándoles honras y oficios, como se hace en Flandes y en los otros reinos, donde hay ordenadas repúblicas con estas libertades. Se ha de mandar que todos los que al presente son nacidos en estos reinos, de 10 años abajo, y los otros que nacieren de aquí adelante para siempre jamás, aprendan letras, artes u oficios mecánicos, aunque sean hijos de grandes y de caballeros y de todas suertes y estados de personas, y que los que llegaren a 18 años que no supieren arte, ni oficio, ni se ejercitaren en él, sean habidos por extraños de estos reinos y se ejecute en ellos otras graves penas, y esto no se entienda con los labradores y personas que actualmente trabajaren con sus manos cavando, arando y cultivando la tierra y guardando ganados y haciendo las otras labores y cosas que se requieren en el campo, ni con los que trajinaren en carretas y otras cosas, bestias, bastimentos y mercaderías y otras cosas, de unas partes a otras, a las cuales, personas, se han de dar las mismas libertades que a los oficiales, porque no se pierda la labor del campo y ejercicio susodicho. La población causa de riqueza. Vengamos ahora a las verdaderas fuerzas, que consisten en la gente, pues que todas las fuerzas se reducen a esta, y quien tiene abundancia de hombres, la tiene de todas aquellas cosas a las cuales se extiende la industria e ingenio del hombre, como aparecerá en el progreso de este nuestro discurso, por lo cual de aquí en adelante usaremos indistintamente del hombre y de la gente y de las fuerzas. Y dos maneras de fuerza se consideran en la gente, que son la multitud y el valor. Italia y Francia no tienen minas de oro, ni de plata, y con todo eso tienen más que otra ninguna provincia de Europa, por la mucha habitación, que es causa que venga el dinero por medio del comercio, porque donde hay mucha gente, se cultiva mucho la tierra, y por esto escribe Suidas que en su tiempo se cultivaba la tierra, más por la multitud que por la industria de los hombres, y que se sacaba de la tierra el mantenimiento de la gente y la materia de las artes, y de aquí nace que la abundancia de la hacienda y la variedad de los artificios enriquecen al particular y al público, y si España es tenida por provincia estéril no es por defecto de la tierra, sino por falta de gente. La balanza comercial. Arbitrios y medios particulares para incrementar la exportación de nuestras mercancías y para disminuir nuestro consumo de efectos extranjeros. La renta o patrimonio de un reino por la cual es provisto de efectos extranjeros es un bien natural o bien artificial. La riqueza natural lo es solamente en tanto que puede sustraerse de nuestro propio uso y necesidades para exportarse al extranjero. La artificial consiste en el trueque de nuestras manufacturas por mercancías extranjeras, acerca de lo cual expondré algunos detalles que pueden servir para el asunto de que nos ocupamos. Primero, aunque este reino sea ya muy rico por naturaleza, sin embargo, puede enriquecerse más, poniendo las tierras ociosas, que son infinitas, en empleos tales, que de ninguna manera estorben la renta actual de otras tierras abonadas, sino que de esta manera nos abasteceremos y evitaremos las importaciones de cáñamo, lino, cordelería, tabaco y varias otras cosas que ahora obtenemos de los extranjeros, para nuestro gran empobrecimiento. Podemos igualmente disminuir nuestras importaciones si nos refrenamos sobriamente del consumo excesivo de efectos extranjeros en nuestra dieta y vestidos, que con tan frecuentes cambios de costumbres en uso resulta un aumento de desperdicio y carga, vicios que en la actualidad son más notables en nosotros que en épocas pasadas. Sin embargo,
pueden fácilmente corregirse obligando a la observancia de tan buenas leyes como las que se observan estrictamente en otros países, en contra de los excesos mencionados, en los que, ordenando igualmente que sus propias manufacturas deben usarse, evitan la aparición de otras, sin prohibición y agravio a los extranjeros en su comercio mutuo. En nuestras exportaciones no solamente debemos atender a nuestros sobrantes, sino también debemos tomar en consideración las necesidades de nuestros vecinos, por lo que se refiere a los efectos que no quieran recibir o de que no puedan ser provistos de ninguna otra parte, así estaremos en posibilidad, además de dar salida a nuestras materias, de ganar otro tanto por su manufactura, puesto que podemos y también debemos venderlas caras, hasta tanto que el precio alto no ocasione una menor salida. En cantidad. Pero el sobrante de nuestras mercancías que los extranjeros usan y que también pueden obtener de otras naciones, con pocos inconvenientes, puede reducir su salida por el uso de mercancías de igual clase de otros lugares. En este caso debemos esforzarnos para vender tan barato como nos sea posible, mejor que perder el mercado de tales efectos, ya que hemos encontrado, por la buena experiencia de los últimos años, que estando en posibilidad de vender nuestras telas baratas en Turquía, hemos aumentado grandemente su salida, y los venecianos han perdido mucho en su mercado de las suyas en esos países, porque son más caras. El valor de nuestras exportaciones puede subir mucho, igualmente, cuando las llevemos a cabo nosotros mismos en nuestros propios barcos, porque entonces ganamos no solamente el precio de nuestros efectos en lo que valen aquí, sino también la ganancia del comerciante, los gastos de seguros y del flete del transporte marítimo. El gasto frugal de nuestra riqueza natural puede, igualmente, aumentar mucho anualmente lo que es susceptible de exportarse, y si en nuestro propio vestido somos despilfarradores, seámoslo, a lo menos, con nuestras propias materias primas y manufacturas, como telas, encajes, bordados, calados y otros semejantes, en los que el exceso del rico puede ser el empleo del pobre, cuyos trabajos, serían, sin embargo, más provechosos para la República si fueran hechos para el consumo de los extranjeros. Un mercado o almacén para maíz, añil, especias, seda cruda, algodón en rama del extranjero o cualquier otro artículo de cualquier clase que se importe, y exportándolos de nuevo a donde sean solicitados, aumentará la navegación, comercio, la riqueza, y los derechos aduanales del rey, movimiento de comercio que ha sido el principal medio del progreso de Venecia, Génova, los Países Bajos y algunos otros, y para este propósito Inglaterra está situada holgadamente, sin necesitar para llevar a buen fin esta actuación más que su diligencia y su empeño. Por último, en todas las cosas debemos de tratar de sacar todas las ventajas posibles, ya se trate de cosas naturales o artificiales, y puesto que la gente que vive de los oficios es mucho más numerosa que los que son dueños de los frutos, debemos lo más cuidadosamente posible sostener esos esfuerzos de la multitud, en lo que consiste el mayor vigor y riqueza tanto del rey como del reino, puesto que donde la población es numerosa y las manufacturas buenas, el comercio debe ser grande y el país rico. Los italianos emplean un mayor número de gente y obtienen más dinero por su industria y manufacturas de sedas brutas del reino de Sicilia, de lo que el rey de España y sus súbditos tienen de las rentas de estas ricas mercancías, pero ¿para qué necesitamos traer ejemplos de lejos cuando sabemos que nuestros propios productos naturales no nos producen tanto beneficio como nuestras industrias? Es por esto por lo que el mineral de hierro en las minas no es de gran valor cuando se le compara con el empleo y ventaja que da al excavarlo, ensayarlo, transportarlo, comprarlo, venderlo, fundirlo en cañones, mosquetes y muchos otros instrumentos de guerra, ofensivos y defensivos, forjarlo en anclas, cerrojos, alcayatas, clavos y otras cosas semejantes para el uso de embarcaciones, casas, carros, coches, arados y otros instrumentos de labranza. Compárese nuestro vellón en nuestras telas que requieren la trasquila, el lavado, el cardado, el hilado, el tejido, el bataneo, el teñido, el aderezo y otros arreglos, y encontraremos que estas manufacturas son más provechosas que la riqueza natural. La condena de la usura. Mas el verdadero medio de hacer parar el curso de los usureros y dar alivio perpetuo a los pobres,
y guardar las obligaciones legítimas, es seguir la ley de Dios, que ha prohibido todo género de usuras entre los súbditos, porque sería injusta la ley en favor de los extranjeros si les fuese permitido dar a usura a los súbditos, de los cuales sacarían la sustancia, el oro y la plata, cuando al contrario no pudiesen los súbditos usar de la misma prerrogativa para con los extranjeros. Esta ley fue siempre estimada y tenida en mucho de todos los legisladores, y de los mayores políticos como de Solón, Licurgo, Platón, Aristóteles y especialmente de los 10 comisarios diputados, para corregir las costumbres de Roma y hacer elección de las leyes más útiles. No quisieron que la usura fuese más crecida que de 1% al año, que llamaban unciaria, porque la usura de cada mes no montaba más de 1 onza, que era la 12ª parte del centésimo escudo, o dinero tomado a empréstito, y el usuario que llevase más intereses era condenado a volver 4 veces tanto, teniendo, dice Catón, por más perverso al usurero que al ladrón, que no era condenado a más del doble de la cosa robada. El proteccionismo industrial. Se desprende de ahí que el mayor beneficio que puede proporcionarse al Estado es no consentir que dentro de él permanezca ninguna parte ociosa, y, por consiguiente, que es una ocupación tan útil como honrosa hacer pulir con habilidad y criterio las facultades naturales de los hombres que en él viven, hacerlos útiles por la unión y provechosos para el mantenimiento y conservación del cuerpo universal, del que son miembros animados, haciendo brillar en ellos por todos lados la acción, como el único espíritu vital que les imprime un pulso vigoroso, testigo de su perfecta salud. En este trabajo público, dividido en tantas artes y oficios, debéis principalmente hacer que vuestros súbditos no se mezclen o se diversifiquen tanto en una sola mano. Los alemanes y flamencos, que no se ocupan voluntariamente más que de una tarea, son aquellos a quienes debe imitarse, porque de esa manera obtienen mejores resultados, en tanto que nuestros franceses, deseosos de hacerlo todo bien, se exponen a que todo les salga mal, lo que los desvía del camino recto que conduce a la perfección de una cosa determinada. El ánimo se debilita cuando se aplica atentamente a diversos asuntos, y no tiene ni tiempo ni fuerzas para encontrar lo que busca, lo que existe de bueno distraído por la necesidad o por la curiosidad. Para poner el remedio a esto e impedir en ese terreno la inconstancia de nuestra inclinación al cambio, 5 Majestad permitirá, si lo tiene a bien, que se instalen en las diversas provincias de Francia varios talleres de los oficios que son más necesarios universalmente, y se dé la dirección y administración de ellos, con privilegios útiles y honrosos, a aquellos individuos capaces y suficientemente dotados de la inteligencia que se requiere para su cometido, con el objeto de que puedan repartir con criterio las tareas y los trabajos entre los artesanos, según la habilidad y capacidad que hayan adquirido o que posean por naturaleza. Bien establecido este orden, de él surgirá la ciencia exquisita y la práctica excelente de las artes y de los oficios para bien y provecho de vuestros súbditos, para la recomendación de vuestra prudencia y para la gloria del Estado. Es imposible hacer la guerra sin hombres, mantener a los hombres sin soldada, proveer las soldadas sin tributos, imponer los tributos sin comercio. Por esto el ejercicio del comercio, que forma gran parte de la acción política, se ha practicado siempre entre los pueblos que han estado florecientes de gloria y de poder, y en la actualidad más diligentemente que nunca por los que persiguen su fuerza y grandeza. Es también el medio más corto de enriquecerse y, por medio de la riqueza, subir al pináculo del honor y de la autoridad. Como prueba y ejemplo de esto, tenemos a la vista a Holanda, así como nuestros antepasados tuvieron a las repúblicas de Génova y de Venecia. El Acta de Navegación, 1651. Para incremento de la marina y fortalecimiento de la navegación de esta nación, el Parlamento decreta que desde el primer día de diciembre de 1651 ninguna mercancía, materia prima o manufactura de Asia, África, o América o de cualquier parte o isla perteneciente a ellas, tanto de plantaciones inglesas como de otras se llevará a Inglaterra, Irlanda o cualesquier otra tierra, isla, plantación o territorio de esta comunidad, en barco distinto de los que verdaderamente y sin fraude pertenecen al pueblo de esta comunidad, y en el que el capitán y marinero sean también en su mayoría del pueblo de ella, bajo pena de confiscación y pérdida de todas las mercancías que se importen en forma contraria a lo dispuesto en esta acta,
como también del barco en que se transporten, de tal decomiso, una mitad será para beneficio de la comunidad, y la otra para el de la persona o personas que hayan apresado las mencionadas mercancías. Se perseguirá, además, al transgresor ante cualquier tribunal de esta comunidad. La autoridad antedicha decreta además que solo se exceptúan del reglamento mencionado los barcos y navíos extranjeros que pertenecen al pueblo del país o lugar del que proceden las mercancías mencionadas, o los puertos en que las mercancías se embarcan normalmente para su transporte, y que, bajo la misma pena de confiscación y pérdida expresada en el primer párrafo de esta ley, los dichos decomisos se emplearán como más arriba se expresa. Se dispone además que ninguna mercancía producida o manufacturada en país extranjero, y que haya de transportarse a esta comunidad en navíos pertenecientes al pueblo de la misma, se embarcarán o llevarán de ningún lugar o país, salvo de los que dichas mercancías proceden, o de aquellos puertos donde exclusiva o normalmente se embarcan para el transporte, y de ningún otro lugar o país bajo la misma pena de confiscación y pérdida expresado en el primer párrafo de esta ley. Se dispone además que ninguna clase de bacalao, curadillo, arenque, sardina u otra especie de pescado salado, usualmente pescado por la gente de esta nación, ni ningún aceite de cualquier clase de pescado, ni aletas o huesos de ballena, de ahora en adelante se importarán a esta comunidad, o a Irlanda o cualquier otra tierra, isla, plantación o territorio perteneciente a ella o en su posesión, sino únicamente aquellas que se cojan en navíos que pertenezcan verdaderamente al pueblo de esta nación. Y el mencionado pescado lo salará y el susodicho aceite lo fabricará el pueblo de esta comunidad exclusivamente, bajo la pena y la pérdida expresadas en el primer párrafo de la presente ley. La mencionada mercancía será confiscada y empleada como allí se expresa. Se dispone además que ninguna clase de bacalao, curadillo, arenque, sardina, u otra especie de pescado salado, que coja y ahume el pueblo de esta comunidad se exportará desde el primer día de febrero de 1653 de ningún lugar de ella, en naves que no pertenezcan verdaderamente al pueblo de la misma, como legítimos propietarios de ellas, y a condición que el capitán y marinero sean en su mayor parte ingleses, bajo la pena y pérdida expresadas en el primer párrafo de la presente acta. La mencionada mercancía será confiscada y empleada como allí se expresa. Se dispone además que en adelante no será legal que persona alguna cargue y transporte en ningún barco, del que sea propietario un extranjero, a menos de que se haya nacionalizado, ningún pescado, víveres, mercancía o cosas de cualquier naturaleza, de un puerto o ensenada de esta comunidad a otro de la misma, bajo pena de que a todo el que actúe de forma contraria a lo dispuesto en este párrafo de la presente acta, se le confisquen todas las mercancías que haya embarcado o transporte, así como también el barco en que las embarcó o las transporta. Dicha confiscación se empleará como se indica en el primer párrafo de esta acta. Fin.